en nuestra patria. Muchísimas gracias. Bien, nuestro último ponente es el doctor Maraví Olarte, docente, abogado, ex ministro de Trabajo y vocero del presidente Pedro Castillo, que ha sido el presidente elegido por el voto popular. Y actualmente es prisionero del actual régimen dictatorial y es preso político. Doctor Maraví, ¿se encuentra usted ya en la sala? Si se encuentra en la sala, por favor. Gracias por hacerse un espacio en su apretada agenda. Realmente tiene una apretada agenda. A pesar de eso, ha aceptado la invitación nuestra. Entonces, me gustaría que el doctor Maraví se hiciera presente para poder empezar la formulación de las preguntas, porque vamos a hacerle preguntas concretas. Eh, queremos Aló, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. aló. Sí, buenas tardes, doctor Maraví. Queremos ¿Me puede, puntualizar. me Sí, puede escuchar, verdad? sí, perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos Un saludo puntualizar, para todos. muchísimas gracias. Queremos puntualizar que el doctor Maraví, como vocero del presidente Castillo, se centrará en exponer específicamente el caso del presidente Castillo. Y para ello hemos preparado para usted las siguientes preguntas que pasaremos en este momento a planteárselas. Concretamente, nos gustaría conocer de su parte, doctor Maraví, que nos informe en términos personales cómo se encuentra el presidente Pedro Castillo. ¿Sí? Tiene 5 minutos para ello. Muchas gracias, doctor Maraví. Bueno, gracias. Bueno, el presidente, como lo hemos visto seguramente en todas las audiencias que se están desarrollando en este juicio oral, al cual él ha denominado farsa de juicio oral o mamarracho de juicio oral, porque como a todos nos consta, a todo el Perú y al mundo entero también que sigue este tema, acá se trata pues de un tema político, no de un tema jurídico. Es así como lamentablemente se ha politizado la justicia, pero de eso hablaremos más adelante. Ahí lo vemos al presidente utilizar ese espacio que le permite, antes de que le obliguen a dar sus generales de ley para que se instale cada audiencia oral, ya son más de 50, ya se va a llegar a los 60, hablar, aprovechar ese espacio para dar diversos mensajes al pueblo peruano, unos que tienen que ver directamente con el juicio oral y otros que tienen que ver con la vida política nacional. Y ahí surge pues una pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es que él puede hablar de todos los temas? Es que él, más allá del tema propiamente que afronta por el supuesto delito de rebelión, que para nosotros no existe, él es un líder político social reconocido en el Perú. Diríamos que su liderazgo incluso crece más. Y entonces allí creo que está la mejor forma de darnos cuenta de la situación en la que él se encuentra. Lo vemos muy valiente, lo vemos muy decidido, lo vemos confrontacional, porque así se tiene que ser con la derecha, con la ultraderecha. Si tengo que decir algo respecto a su salud, señalo de que él viene afrontando algunas dolencias de carácter estomacal, digestivo, procesos de gastritis. También tiene algunos problemas lumbares, por los cuales permanentemente entran algunos médicos. Él también solicita médicos particulares y está recibiendo el tratamiento que corresponde. En términos generales, en estos momentos no hay algún tema de enfermedad que pueda darnos a pensar algún riesgo de vida. No, en estos momentos no lo hay. Y creo que de manera in situ también muchos que lo visitan pueden corroborar, tanto varones como mujeres que conversan con él, su estado de ánimo. Muy bueno, siempre transmitiendo energía, siempre transmitiendo mucho entusiasmo. O sea, desde la cárcel, el presidente ahora está dirigiendo políticamente al país en esta lucha constante, ¿no? Contra la derecha, la ultraderecha que tanto daño están haciendo y que depende de nosotros para poner fin a ello. Muchas gracias, doctor, por ponernos al tanto de la situación de salud y vida cotidiana del presidente Pedro Castillo. Yo quiero formular otra pregunta
Hace exactamente medio año, digamos la fecha exacta, el 4 de marzo del 2025, Pedro Castillo enfrenta un juicio por rebelión, usted ya lo mencionó anteriormente, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública en agravio del Estado. Juicio que él ha rechazado, como lo ha manifestado. Se ha negado a participar, aunque lo han obligado a hacerlo, ¿sí? Y él lo ha calificado de farsa de juicio. Nosotros queríamos saber por qué él ha calificado de esa forma, ya concretamente sobre el juicio, por qué lo ha calificado de esa forma. Bueno, tiene usted la palabra. Claro, es que miren, también está claro en nuestro país la politización del sistema de justicia en general. Y cuando hablo del sistema de justicia en el Perú, me estoy refiriendo no solo al poder judicial, no solo a los jueces, que pueden ser jueces penales, que pueden ser jueces constitucionales, que están viendo varios casos, sino también al comportamiento del Ministerio Público, que es el encargado, supuestamente, porque así dice la ley, de perseguir al delito, consecuentemente al que delinque, pero que hoy se ha convertido también en un instrumento político para perseguir al contrario político, al adversario político. Y también me refiero, cuando digo sistema de justicia, a otras instituciones como la Contraloría, como la Procuraduría, como incluso la Defensoría del Pueblo, como la Junta Nacional de Justicia, que conjuntamente con el TC son pues también colocados por decisiones políticas del Congreso de la República. Entonces, todas estas instituciones que son componentes del sistema de justicia están totalmente politizados en el país. Y las muestras no solo son respecto al presidente Pedro Castillo, sino en general sobre diversos temas de la política. Y jugando en pared con el Congreso de la República, porque si estos actores de la política necesitan alguna ley nueva, alguna modificación, ahí tienen su brazo legislativo. Inmediatamente, sus agentes que están en las bancadas principalmente de la derecha, son las encargadas de inmediatamente agendarlo, como tienen el control de la mesa directiva, y ahí está, la ley que con nombre propio quieren para los propósitos justamente de, en este caso, o perseguir a dirigentes, llámese sociales o políticos, como en este caso el presidente de la República. Entonces, si ese es el escenario, el presidente Pedro Castillo, recordemos, ha sido detenido de manera ilegal, inconstitucional. Ha sido detenido primero y luego a los minutos recién vacado. Es decir, siendo presidente constitucional, sin respetar su inmunidad presidencial, inventando una supuesta flagrancia de delito de rebelión que no existe, porque el delito de rebelión, de acuerdo al artículo 346 del Código Penal, dice bien claro, tiene que ser alzamiento en armas, y no hubo tal alzamiento en armas, y estos se han encargado de sustentarlo entendidos en la materia. Tirios y troyanos, incluso aquellos que pueden disentir y refutar en algunos casos al presidente Pedro Castillo respecto a su gobierno, pero que más no pueden negar que no ha cometido ningún delito de rebelión. Entonces, él ha sido detenido en esas condiciones y estuvo en una investigación preliminar, inmediatamente se definió su detención preventiva, y de manera ilegal e inconstitucional está pasando lo que hoy nosotros denominamos un secuestro político. Y entonces, en ese curso de la investigación, se han presentado diversos recursos, habeas corpus, por ejemplo, ante el fuero constitucional, diversos habeas corpus, diversas acciones de amparo respecto a la vacancia ilegal y diversos habeas corpus respecto a la detención ilegal. Y todos estos actores, actores judiciales, pero que han politizado a su institución, se han pronunciado en contra del presidente Pedro Castillo. Entonces, para nosotros, la investigación también es ilegal, consecuentemente la acusación penal respecto al supuesto delito de rebelión también es ilegal, y consecuentemente también
el juicio oral. Por eso es que cuando el presidente Pedro Castillo, faltando un día al 4 de marzo, o sea, el 3 de marzo, él ingresa un documento firmado por él, dirigido a la Sala Penal Especial que hoy lo juzga, le hace saber su rechazo a este juicio por la serie de ilegalidades y su decisión, eso es lo más importante, de no participar en este juicio oral. Y también pone en conocimiento de esta Sala Penal Especial que ha subrogado a su abogado defensor, agradeciéndole, por supuesto, de los servicios que le ha prestado, incluso aclarando que no quiere exponerlo al abogado, al doctor Medrano, que hasta entonces lo defendía. Y también señalando en este documento que no va a aceptar la designación de ningún abogado de la defensa pública, lo que también conocemos como abogado de oficio. Y efectivamente llegamos al 4 de marzo, como él está preso, está secuestrado, ahí lo llevan a la sala, al local de la sala, que queda en las mismas inmediaciones del penal de Barbadillo, y él cuando hace uso de la palabra, porque para instalar justamente ese juicio oral, le piden sus generales de ley, y él indica y reitera el contenido del documento que un día antes había presentado. Y la sala toma la decisión de designar un abogado de oficio, al cual él lo rechaza, pero la aclaración se hace en el sentido de que aun cuando él rechaza al abogado de oficio, la justicia, de acuerdo a ley, tiene que designarle un abogado de oficio. Le designan a uno, este dura apenas poco tiempo y designan a otro, pero el presidente siempre manteniéndose firme de rechazar. Y acá viene lo más importante. ¿Cómo él podría participar en un juicio oral cuando todo lo que se ha hecho es ilegal y cuando ya la sentencia prácticamente está preparada? Porque en esas habeas corpus que he manifestado respecto al tema penal y también en diversas acciones, incidentes que se han hecho, tutelas de derecho, por ejemplo, se han hecho impugnaciones de la prisión preventiva, ya miembros de la sala, o sea, de la sala suprema, en la apelación correspondiente, han sentado posición respecto al tema de fondo, señalando que sí, pues, o sea, que el presidente, según ellos, ¿no?, de esta justicia politizada, habría cometido el delito de rebelión. Entonces el presidente dice, ¿para qué yo voy a legitimar un juicio oral que simplemente es una formalidad y en el cual me quieren involucrar para luego decir, el presidente Pedro Castillo tuvo su abogado, se defendió, él mismo también hizo su defensa material, pero finalmente el resultado es condenatorio, sentencia condenatoria. Por lo tanto, su defensa fracasó los argumentos de la defensa técnica del presidente Pedro Castillo. Él fue bien claro y dijo que no les iba a dar lugar a esto, que era parte de un esquema para legitimar algo que es ilegal, totalmente inconstitucional. Y hasta ahora se mantiene firme y ya estamos prácticamente a puertas, será en octubre, más o menos, se calcula que en octubre, a fines de octubre, ya podríamos tener la sentencia condenatoria. Entonces, eso es lo que le puedo resumir. Creo que pueden surgir más preguntas al respecto, pero yo estoy atento a lo que usted me puede decir. Muy bien, doctor. Sí, efectivamente. Usted me podría decir, quizá quiere decir usted que que a Pedro Castillo le están aplicando un derecho penal especial. Bueno, miren, a propósito, han surgido los comentarios de varios especialistas entendidos en el derecho penal, no solo peruano, sino en el derecho penal internacional. Ahí tenemos la posición, por ejemplo, del doctor Zaffaroni y otros, por ejemplo, el doctor Guido Croxatto también, que ve el tema procesal. Y entonces allí hemos escuchado algunas formas de utilización de la justicia, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, para perseguir, por un lado,
a personas a quienes no se les considera ciudadanos, no se les considera parte del orden y contra quienes hay que atacar bajo la tesis de la supuesta protección del ordenamiento jurídico, y por otro lado también hacer lo mismo respecto a los adversarios políticos, o sea, aquellos que incluso pueden tener condición de autoridades o pueden estar intentando llegar a ser una autoridad correspondiente. Entonces, para ahí existen mecanismos establecidos ya de manejo de la legislación. Por un lado, hay manejo de la legislación actual, y por otro, la adecuación. ¿No? Yo le explicaba hace un momento, le decían, tienen en el Perú, por ejemplo, su brazo legislativo, que cada vez que necesiten que se modifique una norma, que se adecue algo, entonces ahí tienen ese nexo para hacerlo. Entonces, no solo modificando, sino también dando normas nuevas. Entonces, hay eso, ¿no? Lo que se considera por un lado el lawfare y por el otro lado también el derecho penal del enemigo. Entonces, ahí vemos cómo en ambos casos se pueden, dependiendo de cada situación, expresar estas formas de mal utilizar la justicia para, por un lado, atacar a los contrarios políticos y por otro lado ya excluirlos totalmente a quienes consideran enemigos del sistema, ¿no? Muy bien. En el caso del presidente Castillo, ¿usted podría afirmar si se están vulnerando los principios de un Estado de Derecho para él? ¿Se le está Sí, limitando el derecho a la defensa, al debido proceso? ¿Qué nos puede claro que sí, decir? claro que sí. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace poco, hace días, la ex premier del gobierno del presidente Pedro Castillo, Betsy Chávez, ha sido liberada. ¿Por qué no? Porque el Ministerio Público solicitó la prolongación de su pena, de su prisión preventiva, cuando esta ya había vencido, o sea, la primera prisión preventiva de 18 meses. Entonces, eso ha llegado hasta el TC, fíjese. Eso tendría que en primera instancia nomás haber resuelto y hace meses. El año pasado todavía Betsy Chávez debió haber salido libre. ¿Qué significa, pues, tener a una persona hasta ahora, hasta el mes de septiembre, en esas condiciones? Obviamente es utilización de la justicia, mal utilización de la justicia. Y entonces, ahora, cuando el TC también dijo de que resuelvan de acuerdo a ley el tema pendiente que se tenía respecto a la prolongación de su prisión preventiva, el fiscal, el día de ayer el fiscal supremo, y eso todos lo hemos visto, se ha desistido públicamente, porque dijo ya no tiene razón, o sea, no puede haber prolongación de libertad de una persona que está, no puede haber prolongación de prisión preventiva, perdón, de una persona que está en libertad. Entonces ya se ha desistido. Ahora, ¿por qué le ponía este ejemplo? Porque sucede que con el presidente Pedro Castillo ha sucedido lo mismo. Cuando él concluye su prisión preventiva, 18 meses, y el Ministerio Público también solicita la prolongación de esta. Después de más de 3 días, recién se saca la resolución de la prolongación de la prisión preventiva. En este caso fue de 14 meses, que luego de la apelación se convirtió en 18 meses. Entonces, ahí está. O sea, están utilizando la justicia, todos los mecanismos, por un lado para jugar con el tiempo, o sea, no le dan un derecho y le dicen, señor, si usted no está de acuerdo con esta resolución del juez, tiene la oportunidad de apelar. Pero ellos saben que esa apelación incluso va a demorar más de lo legal, porque tienen el control del sistema. O sea, ni siquiera van a cumplir con los plazos establecidos. Por eso le ponía el ejemplo de Betsy Chávez, cómo se han demorado tanto tiempo. Y fíjese, respecto a este tema del presidente Pedro Castillo, ya se ha hecho el habeas corpus correspondiente, no solo por el abogado que el presidente Pedro Castillo ha designado para este caso, sino que enterado de esto por muchos abogados, por muchos ciudadanos, ya es incontrolable la gran cantidad de habeas corpus que se está presentando a lo largo y ancho del país, porque para hacer un habeas corpus, obviamente esto lo puede hacer también cualquier ciudadano. Y ahí le pongo un ejemplo entonces de cómo utilizan, dando respuesta a su pregunta, ¿no? Para perjudicar. En este caso le he puesto como ejemplo a 2 personas que son públicas y puede servir como ejemplo para, a partir de ellos,
poder comprender también por qué esto sucede con otros ciudadanos también. O sea, si esto sucede con una persona, con un presidente de la República y con una persona que fue premier de un gobierno, entonces ya pues estamos entonces convencidos de la atrocidad, de lo terrorífico que esto significa para el ciudadano, diríamos, común y corriente, para el hermano trabajador, la ama de casa, que por cualquier motivo, o en todo caso por motivos del ejercicio de su derecho de protesta, de lucha, etcétera. Ahí está. Ese es el comportamiento de la justicia en el Perú. O sea, podríamos concluir en este punto concreto que no es el derecho garantista el que se le está aplicando al presidente Castillo, ¿verdad? No, no, definitivamente que no. Por Mm. más que así esté en la letra, pero estamos viendo que no. Y por eso es que la derecha se ha cuidado, ellos saben que para ellos es estratégico, incluso para cuidar el modelo económico, para cuidar el orden, el statu quo, para defender, por ejemplo, esta constitución totalmente injusta, para no permitir una asamblea constituyente, no permitir ni siquiera que se consulte en un referéndum la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, así es como ellos están procediendo, y eso creo que lo vemos todos cada día. Esa es la forma tan vil. Ahora se han preocupado de controlar eh, todas estas instituciones que le he mencionado, ¿no? Para tener mayoría. Cualquier asunto político o de gobierno que llega a la justicia, ya está garantizado porque ellos tienen el control, tienen los jueces, tienen más arriba de los jueces, tienen la Junta Nacional de Justicia, que precisamente se encarga de colocar jueces y de sacar jueces, de evaluar jueces. Pobre de aquel juez que se atreva a refutar este orden, entre comillas. Pobre de aquel juez que le dé la razón, que ampare alguna demanda, alguna denuncia de alguien que al amparo de las normas de los derechos humanos y de todo sale a luchar, a protestar, ¿no? Entonces ya tienen el control. Eso es importante para ellos. Y como si eso fuera poco, ahora también ya prácticamente lo tienen, pero falta todavía que lo redondeen, es el término que yo podría decir, la justicia electoral, porque también hay justicia electoral, para garantizar el fraude electoral. Es decir, la derecha, la ultraderecha peruana, que actúa bajo los mandatos de fuerzas económicas internacionales, tiene como propósito ganar las elecciones del 2006, sí o sí. Esto significa por las buenas o por las malas. Por las buenas, bueno, pues tratando de engañar a la gente, y satanizando al adversario que quiere justicia social y más bien haciéndolos ver como que fueran terroristas, como si fueran enemigos del sistema, ¿no? Eh, entonces, de estas formas, de esta forma, que sería entre comillas, por las buenas, quieren garantizar su éxito, ¿no? En el gobierno y quedarse 30, 40, 50 años más, y por las malas, el fraude electoral. Y para un fraude electoral necesitan tener el control absoluto de la justicia electoral. Y estamos asistiendo a eso. Entonces, doble trabajo para el sector democrático, popular, que en estos últimos tiempos, y ahí está la muestra del 2021, cuando se lleva a la presidencia al presidente Pedro Castillo, y ahí está la muestra de la lucha por su libertad y la restitución, y ahí está la muestra de que el 2026 vamos a ir a recuperar el gobierno del pueblo. Entonces, frente a ello, la derecha, la ultraderecha, tiene todo preparado. Si es que no es por las buenas, como he dicho, será por las malas, mediante el fraude electoral. Ujú. Muy bien. O sea, lo opuesto al derecho garantista normalmente es el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Es eso. Si no hay Ujú. garantías, si no se aplica Por un derecho supuesto, penal claro, garantista, es el derecho penal del enemigo. Muy bien. claro, claro. Ujú. Bueno, hace 2 semanas el doctor Zaffaroni, en una conferencia donde él participó virtualmente desde Buenos Aires,
organizada por LP Pasión por el Derecho en Lima, él afirmó que cree que Pedro Castillo será sentenciado. ¿Cómo? Él no lo sabe. Me ha dicho cómo, no sé, porque qué argumentos utilizarán legales, entiende, los jueces. Pero afirma Claro. que hay un componente de tipo racista, que va a ser condenado por jueces que ocultan el hacha del verdugo debajo de la toga, es lo que dijo textualmente. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, tiene muchísima razón porque ¿cómo se puede condenar por rebelión si no ha habido alzamiento en armas? Cuando todos reconocen de que el discurso del presidente Pedro Castillo del día 7 de diciembre del 2022 no fue acatado por nadie. Y no solo no fue acatado, porque así tenía que ser, no tenía que ser acatado por nadie, por una sencilla razón, porque el presidente Pedro Castillo no coordinó con nadie para su ejecución. Entonces, ¿cómo podría condenarse? Por eso el doctor Zaffaroni, yo lo entiendo cuando él dice, no sé, no sé cómo lo condenarán. O sea, tendrán que hacer una invención, pero parte de esa invención ya está en marcha. Eh, en estas apelaciones que yo le hacía referencia respecto a la prisión preventiva, en la cual ha participado incluso la magistrada Carvajal Chávez, que es una de las que conforman esta sala penal especial que hoy lo juzga, se han referido a que no es necesario, dice, el alzamiento en armas, o sea, el alzamiento físico, y que para ellos es más que suficiente el efecto psicológico. Bueno, se pueden decir muchas cosas más, pero si quieren que sea así, que el solamente, o sea, solo el hecho de leer un discurso, como lo hizo el presidente Pedro Castillo, más aún en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, entonces pues se tendría que modificar la ley. Entonces poner en la ley penal a través del Congreso de la República una modificatoria, pero como todos sabemos también, si así fuera, no hay ley penal que entre en vigencia de manera retroactiva, más aún si lo perjudica, en este caso, al procesado, y que en este caso es el presidente Pedro Castillo. Se tiene que, si es que quieren condenarlo, tienen que demostrar en la sentencia que ha habido alzamiento en armas. No hay otra forma, por eso yo comprendo esa reflexión que hace el doctor Zaffaroni. Sí, Doctor. Sí. estaba sin micro. Bueno, Bien, sobre las preguntas que se han formulado, en primer lugar, se ha planteado cómo solucionar esta grave negación de los derechos fundamentales del pueblo. Y también se ha planteado si no es levantar la bandera de la democratización, sin que haya un cambio social completo, regresar a los derechos fundamentales que se han ganado con tanta lucha. En primer lugar, sobre ello, efectivamente, la democratización de la sociedad peruana es una bandera lícita, porque lo que hay es un socavamiento del Estado de Derecho. Lo que hay es un Estado policiaco, es decir, el que tiene poder se impone. El derecho penal, que nació para defender al ciudadano contra el Estado, es decir, de las persecuciones del Estado al ciudadano, nació el derecho penal allá por Inglaterra en la Carta de Juan Sin Tierra. Ese derecho penal se ha reaccionarizado con este derecho penal del enemigo aplicado por dirección y control de Estados Unidos, que es el más interesado en esta reaccionalización porque hay un contexto de guerra. Es entonces la solución de democratizar la sociedad peruana, porque se ha hecho consentir a la población que lo que ha habido en nuestro país es terrorismo. Y hemos visto que poco a poco, a medida que hemos ido fundamentando, han ido algunas personas que antes nos terruqueaban, entendiendo de que ese terruqueo les cae también sobre sus propias cabezas, porque también son contestatarios
también son disidentes del discurso oficial. Y hemos visto cómo IDELE se ha pronunciado ya desde el 2014 que el caso de Perseo es derecho penal del enemigo. Y últimamente hemos visto los pronunciamientos hasta de partidos políticos que han dicho que lo que ha habido con el doctor Carlos Gamero Quispe es un asesinato. Entonces, la lucha es por la derogatoria de la legislación antiterrorista, porque no se ajusta a los estándares internacionales en materia del terrorismo, que exigen esos estándares internacionales desde el 2010, desde el informe de Scheining, que fue adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, de que no se puede perseguir por terrorismo, ni por apología, ni por incitación, ni por pertenencia, como dicen textualmente los documentos de la ONU, si es que no hay hechos legítimamente terroristas. Y aquí no hay hechos legítimamente terroristas. Por lo tanto, cayendo esa legislación antiterrorista, ya no podrán terruquear a las personas ni decir que son terroristas para echarles al ejército encima y a las balas de fusil con armas de guerra. ¿No es cierto? Ya no podrían. Eso creemos que va de la mano, no es que se contrapone, es coherente con la lucha por asamblea constituyente para una nueva constitución. Pero como ustedes han visto, el Congreso ha cerrado la posibilidad de que haya un cambio de la Constitución vía popular, vía referéndum. Entonces, han cambiado ellos, porque esas son las únicas modificaciones que existen dentro de las que ha hecho el Congreso poco a poco, concretando en cambiar más de la mitad de la Constitución, del articulado de la Constitución, como todos hemos visto, a la medida de la ultraderecha, como ya el doctor Carpio lo ha venido explicando claramente también en los propios hechos de la lucha de Tía María. Entonces, esa lucha por la Asamblea Constituyente a través de una nueva Constitución, ¿cómo se puede concretar? Deberíamos promover la lucha, algunos dicen por el referéndum, está bien, pero eso significa que haya una gran cantidad de firmas de la población para obligar que el Congreso lo haga. Algunos partidos han tomado esa bandera de asamblea constituyente, ¿no es cierto? Hasta Perú Libre, incluso de los serronistas, está levantando asamblea constituyente cuando ha traicionado al propio Pedro Castillo. Entonces, hay dentro de la contienda electoral banderas que se están levantando respecto a apoyar la lucha por una asamblea constituyente, porque ya esa bandera ya se enraizó en la lucha popular. Entonces la lucha va a seguir, aunque no quieran aprobar, no quieran conceder el referéndum. Así que veremos después de las elecciones cómo se va concretando ello. Pero la bandera de la derogatoria de la legislación antiterrorista la está exigiendo en su ajuste a los estándares internacionales la ONU y lo está exigiendo la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué esperan las organizaciones de derechos humanos para sumarse a esa exigencia? Algunos ya lo han hecho, pero hay otros que todavía, ¿no?, siguen hablando de criminalización de la protesta popular, pero no dan salidas. Nosotros estamos dando salidas, 2 salidas en concreto, ¿no es cierto? Muy bien. En segundo lugar, estamos ya, como le digo, haciendo el recojo de firmas, de 50.000 firmas por la libertad de los presos políticos de ayer y de hoy. Eso implica exigir la propia libertad del presidente Pedro Castillo, porque, como ya se ha denunciado, lo van a condenar. Y ese juicio es un juicio ilegal, efectivamente es una farsa de juicio, porque esas farsas de juicios ya las han comenzado desde el juicio de Perseo.
Recordarán, se denunció como una farsa de juicio. Desde el juicio de Tarata, farsa de juicio. Del juicio de Soras y etcétera, porque son hechos sobre los cuales ya se han juzgado anteriormente. Entonces se vuelve a juzgar cuando ya han prescrito según la propia denominación que el Congreso aprobó para sus amigotes hace 2 años. Muy bien. En tercer lugar, se nos ha preguntado sobre la aplicación del derecho penal del enemigo. ¿Cuándo se ha dado el punto más álgido de esta aplicación del derecho penal del enemigo? En primer lugar, el punto más alto ha sido con el asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Ustedes han sido testigos. Se ha llegado a la irracionalidad, ¿no?, de luego de que ha sido asesinado, de aprobar una ley con el cuerpo sin sepultar 10 días para terminar de aprobar la ley en el Congreso. Eso es justamente el carácter del derecho penal del enemigo, de negar la condición de persona, y por lo tanto, al negar la condición de persona, no tiene tampoco derecho a una sepultura digna, a pesar de que el Tribunal Constitucional dijo que hay un derecho fundamental innominado que se incorpora al artículo 3 de la Constitución del derecho a una sepultura digna. ¿Qué derecho a sepultura digna han respetado al doctor Abimael Guzmán Reynoso? Y luego a Miguel Rincón Rincón. Entonces, esos son los puntos más altos de la irracionalidad, de la inhumanidad que significa el derecho penal del enemigo. Es derecho penal para preservar el orden, para defender la opresión y la explotación capitalista en el Perú, para defender el neoliberalismo que ha fracasado. ¿Qué podemos hacer la comunidad de peruanos en el exterior? Estar claros, en primer lugar, en qué cosa estamos enfrentando, porque algunos en el extranjero, cuando hemos ido a la gira de presentación de nuestro libro 50 años de Derecho Penal del Enemigo, ¿hasta cuándo?, hemos escuchado a los mismos peruanos que dicen, muchos otros tienen miedo de venir a estas reuniones, a pesar de que habían más de 100 personas, por ejemplo, en París, ¿no?, en un local que ya no cabía. Pero otros tienen temor porque dicen que hay riesgo, por un lado, de ir a ese tipo de esclarecimientos, y por otro lado, porque también tienen otras ideas respecto a que lo que en el Perú está sucediendo no es derecho penal del enemigo. Y entonces piensan que las soluciones todavía son otras, ¿no?, o incluso tienen grandes esperanzas en estas elecciones, cuando ya lo ha dicho el doctor Maraví bien clarito. Por angas o por mangas quieren perpetuarse la ultraderecha en esas elecciones y han venido haciendo todo el control de las instituciones en el país para asegurarse. Entonces, en esas condiciones, si es que no estamos claros en que lo que la ultraderecha está aplicando es considerándonos enemigos a todos los que discrepamos, solamente por discrepar, solamente por ejercer el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional reconocido por el propio Tribunal Constitucional, nos asesinan, nos avalean, nos enjuician y sepultan en la cárcel hasta morir, y después de muertos seguir vengándose con los restos mortales. Entonces hay que enfrentar a un fenómeno en esas características, en esas 3 características. Primero, que niega las garantías individuales. Segundo, que aplica penas draconianas. Y tercero, porque es un derecho prospectivo, es decir, adelanta lo que no existe, un supuesto peligro a futuro. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? No se sabe. Pero como hay riesgo de que lo puedas cometer, entonces mejor te aseguro a la cárcel. Esa es la inocuización nazi que hicieron en Hitler o con Hitler en Alemania y luego también en Italia. Entonces, esa es la manera como podemos, en primer lugar, estar claros en qué cosa enfrentamos, derecho penal del enemigo. Segundo, sumarse a la lucha por las 50.000 firmas por la libertad de los presos políticos de ayer y de hoy.
Tercero, exigir la derogatoria de la legislación antisubversiva, ¿no?, que la ONU está exigiendo su ajuste a los estándares internacionales y también la Corte Interamericana. Y seguir luchando por asamblea constituyente para una nueva constitución que permita democratizar el país, que permita terminar con este odio de los peruanos luego de terminado el conflicto interno y que se utiliza para intereses bastardos y mezquinos de sus superganancias, y por lo tanto que logremos que se restablezca lo que en el derecho garantista en el mundo existe en los tratados internacionales: el derecho a pensar, el derecho a expresarse según ese pensamiento, según esa ideología, el derecho a organizarse según el pensamiento o la ideología que cada uno escoja, y, por supuesto, que nos lleve al supremo derecho a transformar la sociedad en beneficio de la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No sé si hay algo que quiera agregar el doctor del Carpio. Si es que, si es que es así, pues tiene la palabra. O si no, pasamos a plantear las reflexiones finales de este conversatorio. Perdón, un momentito. Hola, Sí, buenas tardes. sí, Sí, doctor en del primer Carpio. lugar, para manifestar estar de acuerdo con las propuestas del doctor Miguel. La lucha contra el sistema, contra el neoliberalismo, contra el fascismo, es una lucha de todos. Ustedes en España tienen el grupo Vox, en Alemania y en otras partes siguen creciendo los grupos fascistas. Es decir, esta es una cuestión de una lucha internacional. Ante un problema internacional cada vez creciente, esos señores de España vienen acá al Perú, se reúnen y los agrupan al grupo Fuerza Popular, a Renovación Medieval, etcétera, etcétera. Y están preparándose con grupos de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, eso nosotros lo conocemos con el las fuerzas de Estados Unidos, con la CIA, y cada vez está más creciente acá el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, que vende armas, vende una serie de cosas de seguridad. Entonces, esta es una cuestión internacional. Ahora, en cuanto a la solidaridad con la lucha del pueblo de Valle de Tamo, nosotros vamos a enviar acá en Arequipa, Valle de Tamo, una carta a la presidenta de México, dándole a conocer que el Grupo México Sauder tiene conductas corruptas y tiene una alianza con los grupos de poder, Fuerzas Armadas, para imponer este proyecto en contra de la voluntad del pueblo. Si de repente en Europa también hay embajadas de México, podría hacerse ese trabajo. En cuanto a la correlación de fuerzas, es necesario, pues, seguir insistiendo en los diferentes tipos de organización que tenga el pueblo para con pueblo, para con masas, para con calles, decir nuestra palabra. La calle es la que tiene que hablar. Nosotros no tenemos ninguna esperanza en el Congreso, ni en Lina, ni en las Fuerzas Armadas, que surja un Velasco, ni nada por el estilo. Se supone que nosotros tenemos que trabajar en todos niveles y en todas las instituciones, pero lo fundamental es que tenemos que trabajar en nuestras bases, en nuestras masas, en nuestro pueblo, en nuestras organizaciones, para que el pueblo desde las calles conquiste o reconquiste sus derechos. En cuanto a la legislación antisubversiva, pues ya sabemos, ¿no? Ellos tienen no una situación que solamente se da acá en el Perú. Estados Unidos dice, tienen que hacer esto. Estados Unidos ha modernizado muchas cosas en el Poder Judicial,
a través de sus agencias de Banco Interamericano de Desarrollo, AID, y otras ONGs, etcétera, etcétera. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ahora, la lucha por la Asamblea Constituyente, bueno, sí es una tarea, ¿no?, que hay que hacerla. Muchos han acometido recojos de firmas y ni siquiera nunca dieron a conocer, ¿no? En esta tercera semana de recojo de firmas que han empezado incluso algunos congresistas, nunca dijeron hemos recolectado tal cosa. Y la prohibición del Congreso de referéndum, es decir, el maltrato que le dan al pueblo peruano, que nos tratan como discapacitados. Bueno, ya no se dice discapacitados, ahora se dice habilidades especiales, ¿no? En el sentido que nos tratan así, nosotros no tenemos ninguna capacidad para poder ser consultados si queremos o no una asamblea constituyente. Ustedes en Europa tienen varias consultas populares. Por ejemplo, una de las más populares que se dio a conocer fue la que se dio en Inglaterra, si querían permanecer o no en el Brexit, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá nos tratan pues como nos tratan, y eso solamente con organización, con unidad y con acción en las calles y tomando algunas de las medidas que ha mencionado nuestro estimado doctor Miguel, podríamos seguir trabajando. Pero yo creo que no hay que perder las esperanzas. A las dictaduras se les combate en forma organizada, con unidad, sabiendo hacer las alianzas en un frente antidictatoriales. Eso hay que saber manejar las contradicciones secundarias, contradicciones fundamentales, y saber aplicarlas para tarde o temprano derrotar a estas dictaduras, porque quedándonos en nuestras casas, debajo de la cama o algo, no vamos a derrotar a las dictaduras. Tienen que ser al fragor de las luchas en las calles con mucha organización. Nada más. Muchísimas gracias, doctor. Ya estamos casi llegando al final de todo nuestro conversatorio. Solo quiero dejar fijas algunas ideas a modo de conclusión sobre el tema. Eh, todo- ¿Quiere usted tomar la palabra, doctor? Gracias. Ya. Quería agregar que los familiares de los presos políticos, y si está previéndose ya que efectivamente el presidente Pedro Castillo va a ser condenado, ¿no? Entonces, todos los familiares que están luchando, cada uno y sus partidarios en diferentes organismos, necesitamos tener una coordinación única para luchar por la libertad de todos los presos políticos. Si nosotros seguimos haciendo diferencias entre los presos políticos de ayer y los presos políticos de hoy, cuando el terruqueo es el mismo, entonces vamos a encontrarnos divididos ante este fenómeno del derecho penal del enemigo. Debemos unir fuerzas, llegar a organizarnos, no solamente por el recojo de firmas de las 50.000 firmas por la libertad de los presos políticos de ayer y hoy, sino también llegar a organizaciones conjuntas por la libertad de los presos políticos de ayer y hoy. Eso nomás, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay una manito levantada, sin embargo hay que tener en cuenta que tenemos pocos minutos ya para terminar el conversatorio. Primeramente voy a hacer la exposición de las conclusiones sobre el tema y después, si es que alcanza tiempo, pues tendrá la palabra Nancy. Bueno, en cuanto a nuestras reflexiones finales, a modo de conclusión sobre el tema, nos quedamos nosotros con las siguientes ideas. ¿Es compatible el derecho penal del enemigo con un Estado democrático de derecho? Lo hemos visto por todas las características que han expresado los expositores, pues efectivamente no lo es. En términos sencillos, ¿cómo podemos decir el derecho penal del enemigo? Bueno, en primer término, describe un tipo de sistema legal que trata a ciertas personas no como ciudadanos, sino como enemigos del Estado, y le aplican leyes y castigos más severos y con menos o nulas garantías procesales. Otra característica o otra conclusión sería: se aplica a personas que son vistas como una amenaza para el Estado y no simplemente como autores de delitos. Otra característica u otro resumen sería: a diferencia del derecho penal tradicional, que se centra en castigar a individuos
por delitos que han cometido, respetando ciertas garantías procesales como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia. El derecho penal de enemigos se enfoca en la peligrosidad potencial de la persona por levantar, por ejemplo, la lucha por asamblea constituyente, o que ahora se criminaliza, o participar en las protestas, o por ejemplo, la reciente aprobación, recientemente se está aprobando, se está discutiendo ya para aprobar posiblemente la ley del denominado terrorismo urbano, donde mencionan ellos mismos que aplicarán cadena perpetua para los denominados extorsionadores. Y ya como lo ha manifestado el doctor del Carpio, pues los llamados extorsionadores serán pues los que hacen lucha, protestan, se levantan, hacen una lucha y pues esto afectan a alguna entidad estatal tal vez, entonces van a ser considerados como extorsionadores por esta ley y aplicarán pues cadena perpetua a los luchadores sociales. Luego, finalmente, he tomado como una idea que se tiene que quedar fija, se enfoca también el derecho penal del enemigo en la prevención de crímenes futuros, más que en el castigo de delitos pasados, lo cual implica penas más duras, como ya lo han manifestado los expositores, y el no respeto o la violación de los derechos fundamentales. Nosotros, como peruanos en el exterior, alzamos pues nuestra voz de protesta y rechazo al Estado peruano que criminaliza estos derechos constitucionales, que viola la Constitución, que viola tratados internacionales, e insistimos efectivamente en la necesidad de la democratización de la sociedad peruana, lo cual implica restitución, efectivamente, de derechos y libertades democráticas que han sido conculcados, la derogatoria de la legislación lesiva al pueblo, entre ellas la legislación antisubversiva, antiterrorista, usada pues como arma para reprimir, perseguir, encarcelar a los luchadores sociales y al pueblo peruano. Esas son las ideas que nosotros nos quedamos y lógicamente la única manera de hacerlo es al pueblo peruano, nadie le ha caído del cielo. No tiene otro medio ni otro camino que su lucha y organización, independiente, pues como todo proceso histórico, como hemos visto a lo largo de la historia, entre victorias, fracasos, todo lo ha conquistado con lucha y más lucha. Y ahí está, se deriva la consigna, solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, esas son las conclusiones que más o menos llegamos nosotros al final de este conversatorio. Y pues, Wina,